Hola a todos. Bienvenidos a mi canal MR Magazine. Solo quiero decir que si te gusta mi vídeo y dejas un comentario a continuación, me haría muy feliz. También puedes suscribirte a mi canal si te gustan mis vídeos. Gracias y comencemos el vídeo. En el vasto escenario de la televisión turca, donde los platós se convierten en jardines de pasiones escritas y las cámaras registran tanto las escenas como las almas, surge con fuerza una historia que ha dejado consternados a seguidores de todo el mundo. Se trata de la relación entre Ozge Yaz y Gökberk Demirci, dos intérpretes que, partiendo de un encuentro profesional, han visto cómo su vínculo saltó de las tablas a la realidad, moldeando un relato íntimo que ahora compite con las tramas que los hicieron famosos. Lo que para muchos debía quedar confinado a los guiones, devino en un lazo humano, expuesto con crudeza por los focos y, finalmente, perturbado por la intromisión de ojos ajenos. Desde las primeras jornadas de rodaje en la producción que les dio fama, varias fuentes del equipo artístico describieron una sincronía poco habitual entre ambos, una capacidad para sostener miradas prolongadas, un entendimiento tácito en las escenas más complejas y una disciplina conjunta que los llevaba a repetir tomas hasta encontrar la verdad emocional. No se trató únicamente de técnica, sino de una afinidad que, fuera del texto, se traducía en largas conversaciones nocturnas, en apoyo mutuo durante ensayos agotadores y en un compincheo que fue forjando cambios más allá del guión. Entre bambalinas, quienes los observaban percibieron que la frontera entre personaje y persona se diluía, y así comenzó a germinar la sospecha: el afecto en pantalla podría tener su reflejo en la vida privada. La transición de esa sospecha a la confirmación pública no obedeció a una estrategia de relaciones públicas, sino a una concatenación de gestos discretos, cenas en restaurantes de Estambul que no pudieron permanecer en el anonimato, miradas compartidas que terminaron por filtrarse en redes y fotografías casuales que los mostraron sonrientes fuera del trabajo. A pesar de sus esfuerzos iniciales por preservar la intimidad, la voracidad mediática encontró fácilmente las grietas. En una era donde la imagen se consume en tiempo real, incluso las expresiones más fugaces se convierten en titulares. La pareja, finalmente, optó por admitir su vínculo mediante publicaciones en sus perfiles personales, recursos modestos y sinceros que no apelaban al montaje, sino a la sencillez de dos personas que decidieron mostrarse. Sin embargo, la fama, que puede ser aliada, también funciona como lupa implacable. Con cada logro profesional, la aclamada interpretación de Ozge y la capacidad magnética de Gökberk ante las cámaras, llegó simultáneamente la presión. La prensa sensacionalista y los blogs del corazón se instalaban en los márgenes de su vida cotidiana, analizando gestos, comentarios en redes y relaciones familiares hasta convertir lo privado en una mercancía pública. Esto generó tensiones internas, según allegados. Ambos luchaban por mantener un reducto de normalidad sin traicionar la lealtad hacia sus seguidores. Bajo ese asedio constante, la sensación de vulnerabilidad creció. La fractura definitiva llegó con la aparición de imágenes íntimas que escaparon al control de los protagonistas, fotografías provenientes de las carteras familiares, objetos que en la cultura local guardan una categoría casi sagrada. Revelaron fragmentos de la historia personal de cada uno. A ojos de los seguidores, esas instantáneas ofrecieron más que curiosidad, brindaron un portal a la infancia y a los afectos primarios de Ozge y Gökberk, retratos escolares, celebraciones domésticas, sonrisas de antaño y retratos de padres y hermanos que tal vez jamás imaginaron ver expuestos en público. La difusión de esos materiales produjo una reacción emotiva masiva. Hubo quien interpretó la filtración como una invasión intolerable, y quienes, conmovidos, agradecieron descubrir la humanidad detrás de la fama. Ante la avalancha de comentarios, declaraciones y conjeturas, ambos actores buscaron poner palabras al trastorno sin alimentar la polémica. En entrevistas recientes, enfatizaron que los recuerdos filtrados eran parte de su historia y que, aunque lamentaban la circunstancia que los sacó a la luz, comprendían el interés del público por conocer sus orígenes. Lejos de las frases mecanizadas,
Sus intervenciones reflejaron la búsqueda de un equilibrio. Asumir la exposición sin permitir que la curiosidad ajena determine su vida. Amistades cercanas contaron, en off, que la pareja reaccionó con una mezcla de sorpresa y ternura, agradecida por la empatía que muchos seguidores les transmitieron, pero firme en la defensa de un ámbito íntimo que debía seguir siendo inviolable. La relación, pese a los embates, mostró una resistencia que llamó la atención de la opinión pública. Quienes los frecuentan hablan de un vínculo cimentado en el respeto mutuo y en la capacidad para convertir obstáculos en aprendizajes compartidos. En un entorno laboral caracterizado por la competencia y por la exposición constante, esa solidez afectiva se percibe como un rasgo diferencial. No solo sostienen un romance, sino que han aprendido a gestionar la fama sin renunciar a una complicidad que, según algunos, los humaniza ante audiencias que buscan más verdad que espectáculo. A nuestros lectores de habla hispana, la audiencia internacional que sigue con interés el fenómeno de las telenovelas y series turcas, les planteamos una pregunta que trasciende la anécdota. ¿La exposición mediática fortalece un vínculo al obligar a la pareja a consolidarse públicamente, o por el contrario, erosiona la confianza al convertir lo íntimo en espectáculo? En MR Magazine queremos conocer sus opiniones. Su participación no solo enriquece la cobertura, sino que nos conecta con la comunidad que ve en estas historias algo más que entretenimiento, un espejo de relaciones, valores y dilemas contemporáneos. Si esta nota te resultó interesante, te invitamos a apoyar nuestro trabajo en MR Magazine. Suscríbete al canal para no perderte futuros reportajes, activa la campanita para recibir notificaciones inmediatas, regálanos un me gusta si valoras contenido investigativo y, si deseas un apoyo extra, haz clic en el botón de unirse, para ser miembro y acceder a beneficios exclusivos. Además, deja tu comentario abajo. ¿Qué otros artistas turcos quisieras que investiguemos y traigamos a la comunidad hispanohablante? ¿Prefieres contenidos centrados en la vida privada de las celebridades o en su trayectoria profesional? Tu voz dirige nuestra agenda. Para concluir, la historia de Özge Yağız y Gökberk Demirci revela varios ejes: la delgada línea entre público y privado, la reverberación de lo familiar cuando se convierte en noticia y el modo en que el afecto auténtico puede sobrevivir a la mercantilización mediática. Sea cual sea el próximo capítulo de su relación, su recorrido ya dejó una huella, despertó empatías, provocó reflexiones y demostró que detrás del brillo de la pantalla habitan individuos con memorias que merecen respeto. Seguiremos de cerca su camino y les traeremos, desde MR Magazine, cada novedad con rigor y sensibilidad. ¿Te gustaría que dediquemos un reportaje más profundo sobre la filtración de fotografías personales y sus implicaciones legales y éticas? ¿O prefieres que sigamos cubriendo posibles proyectos cinematográficos y televisivos que puedan reunir a esta pareja? Comenta ahora y participa en la conversación. Y recuerda, si te interesa que cubramos a algún artista turco en particular, dinos su nombre, lo evaluaremos para nuestro próximo especial. Este es el final de las noticias que reuní para ti. Espero que les haya gustado. Nos vemos en el próximo vídeo.